Y en esta mañana vamos a estar tocando un tema referente a la familia y particularmente referente al matrimonio. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu matrimonio? El pastor Guillermo, el hermano chileno que nos visitó hace unas semanas atrás, contaba que él suele hacer esta pregunta normalmente. No con ánimo de investigar nada, sino que así como pregunta ¿cómo estás?, él pregunta ¿cómo está tu matrimonio? Y en una ocasión él contó que había un hermano en la iglesia en donde comenzaron a hablar y él, así como siempre, le pregunta ¿cómo está tu matrimonio? Y el hermano salta y le dice ¿quién te contó, pastor? Había sido este hermano, estaba pasando por grandes problemas y estaba ya a punto de separarse. ¿Cómo está tu matrimonio hoy? Es una pregunta difícil, porque ¿qué respondemos? Si digo bien, ¿qué estoy diciendo? ¿Acaso a la pregunta puedo decir bien? Porque jamás nos peleamos con mi señora, jamás nos peleamos con mi esposo. ¿Acaso podemos decir bien porque siempre en el matrimonio decimos la palabra correcta a la persona correcta en el momento correcto, nunca fuera de ese lugar? Alguien puede decir bien porque reina un ambiente de armonía, bien porque rebosa de amor y de cariño nuestro matrimonio, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos diciéndonos palabras lindas. Y todo el día estamos de la mano y cuando nos vemos nos abrazamos, nos besamos. Bien puede decir alguien en mi matrimonio nadie hiere a nadie, nadie falla, nadie dice palabras ofensivas. Alguien puede decir bien porque en mi matrimonio nadie peca, ni peca contra Dios, ni pecamos unos con otros. Bien está mi matrimonio. Tal vez según estos parámetros y si añadimos otros ideales, nadie va a poder decir está bien mi matrimonio. Es una pregunta complicada porque el matrimonio es una relación complicada. Así como toda relación humana tiene sus complicaciones, más aún el matrimonio, estar con una persona todos los días de tu vida, una persona a quien conoces no solamente sus virtudes, sino sus defectos, una persona que un día, así como cualquiera, se levanta bien, otro día se levanta mal, pero está ahí. Entonces es complicado porque de por ahí le puedes agarrar a un matrimonio que justo se levantó mal el día y ¿cómo está tu matrimonio? ¿Y qué te vas a responder? Pero hay momentos, y creo yo, cada matrimonio va a pasar por lo menos una vez por ese tiempo. Hay momentos en que el matrimonio pende de un hilo. Hay momentos en que se llega a una situación en donde el matrimonio está a punto de terminar, está a punto de romperse. Y aunque sea en la mente, hay momentos en que por lo menos uno de los cónyuges o ambos piensan al menos cómo quiero que esto ya termine. Lo que hoy muchos llamarían un matrimonio en crisis o cuando la crisis llega en el matrimonio. Los corintios, o más bien los hermanos de la iglesia en la ciudad de Corinto, habían escrito al apóstol Pablo preguntándole acerca de varias cosas. En su primera carta, el apóstol responde todas estas cuestiones y en el capítulo 7, los versículos 10 al 16, Pablo habla a los matrimonios en crisis. Específicamente toca este tema. Primera de Corintios capítulo 7, versículos 10 al 16, que es el texto que vamos a estar leyendo hoy. Es mi deseo que la palabra de Dios te bendiga hoy y bendiga tu matrimonio. Yo vengo delante de ustedes, como diría Pablo, con temor y temblor. No con sabiduría de palabras ni con muchas experiencias tal vez, sino con el deseo de que el poder del Espíritu Santo obre en tu vida hoy y que puedas tomar la decisión de salvar tu matrimonio. El título del mensaje el día de hoy es Lo que cuesta salvar un matrimonio. Vamos a leer nuestro texto. Decía el apóstol a los corintios: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Oremos una vez más. Nuestro buen Dios, hemos abierto tu palabra, Señor. Y en este momento te pedimos que tú nos hables. Mi Dios, tal vez en esta mañana hay matrimonios que están pasando por una crisis muy grande. Tal vez hoy algunos han venido, Señor, con el deseo en la mente de terminar el pacto matrimonial lo antes posible. Que tu Espíritu pueda obrar, Señor. Que tu palabra pueda tocar los corazones. Y que hoy muchos puedan tomar la decisión de salvar su matrimonio para tu honra y para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que podemos notar en este texto es el tono pastoral de Pablo. No notamos un tono de escándalo por lo que estaba pasando. Había matrimonios en crisis en la iglesia de Corinto. Y Pablo simplemente toca el caso y da unos pasos a seguir. A diferencia de un poco antes en su carta, en el capítulo 5, Pablo con fuerza había reprendido a los hermanos porque ellos estaban atajando y estaban permitiendo un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y en ese caso, Pablo fuertemente dijo, echen a ese perverso, a ese malvado de entre ustedes. Y sin embargo aquí no vemos ese tono de escándalo en Pablo. Es como que él sabía de la situación y entendía, claro que es posible que los matrimonios lleguen a una crisis. Pablo nos está escribiendo, ¿cómo es posible que haya matrimonios en crisis en la iglesia? Eso no es posible. Pablo no escribió, echen a esos matrimonios en crisis de la iglesia, ahora mismo. Es interesante cómo nosotros en la iglesia muchas veces somos tan rápidos en juzgar. Vemos a una pareja en crisis, a una pareja que llegó a separarse y pensamos, ¿cómo es posible? Echen a ese matrimonio en crisis entre nosotros. Y a veces los jóvenes cometemos el error de mirar un matrimonio en crisis con problemas, o un matrimonio que llegó a separarse y decimos, qué bárbaro. Nunca vamos a llegar hasta ese punto. En lugar de pensar y decir, eso también nos puede pasar a nosotros. Mejor nos conviene aferrarnos al Señor todos los días, para que Él sea quien guíe nuestro matrimonio. Pablo aquí simplemente atiende el caso y da los pasos a seguir. Pablo nos dice, es posible salvar un matrimonio, pero va a tener su costo. Va a exigir sacrificio. Aquel que quiera salvar su matrimonio va a tener que tomar estos pasos. Es como que así estaba diciendo el apóstol Pablo. Y hoy vamos a ver 3 pasos que debemos tomar, o que debe tomar un matrimonio en crisis para salvar su matrimonio. El primer paso es poner la fidelidad a Dios en primer lugar. A los que están unidos en matrimonio, decía el apóstol, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No yo, sino el Señor, decía el apóstol. ¿Por qué hablaba de esta manera? Sencillamente el apóstol Pablo estaba citando una enseñanza que el Señor Jesús había dado directamente. En Mateo capítulo 5 y más adelante en otro de los capítulos de Mateo, el Señor había dicho claramente esto. En ningún caso puede haber separación. Y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Cuando Pablo estaba diciendo no yo sino el Señor, él estaba refiriéndose a que el mismo Señor Jesús habló de esto. Y él estaba aplicando eso en la enseñanza a los corintios. Pero al usar esta frase,
Pablo estaba haciendo otra cosa también. Estaba apelando a la fe de ese matrimonio. No yo, sino el Señor. Pablo estaba hablando a personas que conocían al Señor. Por eso da ese peso diciendo, no yo, sino el Señor. Porque yo sé que ustedes aman al Señor. Yo sé que ustedes conocen a Jesús, que es el Hijo de Dios enviado por el Padre, que murió en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de sus pecados. Yo sé que ustedes aman al Señor. Así que no yo, sino el Señor les dice esto. Si Pablo estuviese en una consejería matrimonial y venía un matrimonio en crisis, creo yo que él iba a hacer lo siguiente. Lo primero que iba a hacer, no le iba a preguntar cómo es que llegaron a este punto. Normalmente se hace eso. No le iba a dar espacio como para que uno comience a decir lo que no le gusta del otro y viceversa y las bombas empiecen a volar de un lado para el otro. No. Lo primero que Pablo haría es decirle al esposo, esposo, ¿Jesús es tu Señor? Sí. Esposa, ¿Jesús es tu Señor? Sí. Esposo, quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo quiero serte fiel y quiero hacer tu voluntad antes que la mía. Y voy a hacer todo lo necesario por hacer tu voluntad, Señor. Y Pablo después diría a la esposa, esposa, repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, vos sos mi Salvador y mi Señor. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Yo voy a tomar mi cruz y voy a hacer todo lo necesario para hacer tu voluntad y no la mía. Y cuando los esposos dijesen amén, yo me imagino a Pablo mirándole a los ojos a este matrimonio y diciéndole, ustedes dijeron que quieren hacer la voluntad del Señor. Les digo una cosa, no yo, sino ese Señor a quien ustedes dicen amar, no se separen. Lo primero que el apóstol Pablo haría es apelar a la fe de esos hermanos en Cristo que estaban pasando por esa crisis. Le iba a decir, no yo, sino el Señor. Ustedes dijeron que quieren amar al Señor. Oraron que quieren hacer su voluntad. Yo les digo la voluntad del Señor. No se separen. No se separen. Lo primero que tenemos que hacer si queremos salvar nuestro matrimonio es poner en primer lugar nuestra fidelidad a Dios. Entender que el matrimonio es un asunto espiritual. Y que si queremos obedecer al Señor, si decimos que queremos obedecer al Señor, tenemos un mandato claro del Señor. No se separen, decía el apóstol Pablo. Para entender un poco el contexto de esta situación, tenemos que ver un poco de qué manera se vivía el matrimonio y la separación en los tiempos antiguos. Algo muy interesante, tanto en el contexto judío como en el contexto greco-romano. Cuando había separación era una decisión unilateral. En el caso judío, solamente el esposo podía dar carta de divorcio, nunca la mujer. Nunca la mujer. La mujer no tenía ese derecho. Algunos historiadores dicen que hay hubo algunas comunidades que sí practicaban el que la mujer podía dar carta de divorcio, pero la regla era que solamente el marido, unilateralmente, podía dar carta de divorcio. Y en la época de Jesús, había una corriente rabínica de interpretación de la ley que daba ciertos derechos a los hombres para el divorcio que eran completamente absurdos. Por darle un ejemplo, uno de los motivos que permitía a un hombre separarse de su mujer es que el hombre consideraba que la mujer cocinaba mal o que no le gustaba la cocina. Es cierto. Y es triste. Es por eso que Jesús fue tan duro cuando vinieron a decirle, Moisés nos dijo que podemos dar carta de repudio, y Jesús le dijo, no, el que se divorcia y se casa con otra mujer, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Por qué? Porque la gente se separaba, los hombres se separaban hasta por el motivo más absurdo, y las mujeres no tenían nada que hacer. Si venía otro a querer casarse con ella, obviamente iba a casarse. ¿Por qué? Porque necesitaba cobertura económica, cobertura social. No iba a tener nada la mujer. Esa era la situación. Por eso es que Jesús fue tan duro. No había un acuerdo de divorcio, no, era unilateral. El marido decía, ya no me gusta, la dejaba y esa mujer quedaba sin derechos, sin herencia, en muchos casos. En el caso greco-romano, que era la cultura de los corintios, sucedía algo similar,
Pero en el caso de ellos, la mujer sí podía tomar la decisión de divorciarse. Pero algo muy llamativo sucedía en este caso. No había ninguna ley que obligara a una de las partes a dar notificación de la intención del divorcio. ¿Qué significa esto? Si alguien quería separarse, simplemente se mudaba y no había ninguna ley que le exigiera a la parte que se separaba, ni siquiera de notificar a su ex marido o a su ex mujer que se había divorciado. Y ya podía casarse con otra persona sin problemas. No había ninguna ley que rigiera esto. Tal es así que un historiador romano contó un caso muy particular de un ciudadano romano que vivía en una ciudad, se casó con una mujer, embarazó a la mujer. Y después de embarazarla, se mudó a otra ciudad y se casó con otra mujer en esa ciudad y la embarazó también. Este ciudadano romano después murió. No sé cuál de las esposas hizo que él muera, ¿verdad? Pero murió. Y este historiador romano cuenta lo siguiente. Dice que hubo un gran pleito legal porque vino la esposa de una ciudad y la esposa de la otra ciudad con los dos hijos y nadie podía determinar quién era el hijo legítimo y el hijo ilegítimo. Y esto nos muestra que, y el historiador cuando estaba escribiendo dice, tuvo que haber notificado por lo menos que se divorciaba, pero no había ninguna ley que exigiera a un ciudadano romano hacer eso. Este es el contexto sobre el cual tenemos que leer lo que sucedió o lo que estaba sucediendo aquí en la ciudad de Corinto. Probablemente era un caso particular que Pablo usa como un ejemplo general. Cuando aquí está hablando la mujer no se separe, y si se separa, en realidad está Pablo usando un verbo en griego que indica una acción puntual en un periodo de tiempo que terminó. O sea, podría traducirse también aquella que se separó, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Tenemos que entender que aquí no hubo un acuerdo. Probablemente la mujer simplemente se fue. ¿Por qué motivo? Muchos motivos. Tal vez su marido era pobre. Según cuentan, había una gran hambruna en ese tiempo. Y probablemente la mujer dijo, bueno, tengo que ir a buscar algo mejor. Por cualquier motivo pudo haber sido. Y entonces Pablo dice, en realidad, seguís estando casada. Hermana, seguís estando casada. Si se separó, no está hablando acá de un divorcio que los dos estuvieron de acuerdo, sino que probablemente la mujer simplemente se había ido. Y le dice, quédese sin casar o reconcíliese. Significa, no podés juntarte con otro hombre que no sea tu marido porque estás casada. Eso le estaba diciendo Pablo a esta mujer. O a las mujeres en general. Y le dice, reconcíliese. También un verbo muy interesante, porque está en pasivo. Podría traducirse también ser reconciliado. Nos da la pauta de que la otra parte ya dio el primer paso para la reconciliación. Este mismo verbo usa Pablo en 2 Corintios 5, cuando habla del ministerio de la reconciliación. Y que Dios es como que ruega por medio de nosotros, reconciliados con Dios, porque Él ya dio el primer paso. Pablo estaba diciendo, pongamos la fidelidad a Dios en primer lugar. No sabemos cuál era el motivo que hizo que esta mujer se separe, se vaya. Pero Pablo le dice, no yo sino el Señor. Honren al Señor. Honra al Señor, mujer, y reconcíliate con tu marido. Reconcíliense. El primer paso para salvar un matrimonio es poner nuestra fidelidad a Dios en primer lugar. No nuestro deseo, no nuestro cansancio, no nuestras ganas de cambio. Un verdadero creyente nunca va a tomar a la ligera su matrimonio, porque sabe que es un asunto espiritual, en donde está en juego no mi decisión ni mi relación solamente, sino mi fidelidad a Dios. Y si te pregunto hoy, ¿querés hacer la voluntad de Dios? No yo, sino el Señor te dice, no te separes, no se separe. Esta es la voluntad de Dios. Y muchos podrían decir, ¿qué pasa con aquellos que ya se divorciaron? ¿Qué pasa con aquellos que se volvieron a casar? ¿Acaso son cristianos de segunda categoría o ciudadanos de segunda categoría? El Señor claramente dijo, cuando los escribas estaban pleiteando con Jesús, Él les dice,
Dios permitió esto por la dureza de su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Si hubo divorcio, es una muestra de la dureza del corazón. Es una muestra del pecado del corazón del hombre. El Señor les dio esta concesión, ¿por qué? Porque en su corazón ellos estaban lejos de Él. Y aunque no hubiese divorcio, ellos igual iban a estar fornicando y probablemente ultrajando a las mujeres. El divorcio era un medio como para proteger especialmente a las mujeres, para que los maridos no vayan a cualquier parte por la dureza de su corazón. Pero Jesús dijo algo más. Él dijo: aquel que codicia a otra mujer en su corazón, adultera. No solamente aquel que se divorció y se casa otra vez está adulterando según los parámetros de Jesús, sino aquel que codicia en su corazón a otra mujer está mostrando la dureza de su corazón. Y para ver nomás cuán duro era el corazón de los hombres en la época de Jesús, los mismos discípulos le dicen: Señor, entonces no conviene casarse. Ellos le dijeron así claramente, para mostrarnos de qué manera y cuán bajo ellos tenían a la mujer y cómo el Señor dignificó a la mujer. Y Él le dice: no, eso no es así. Solamente el que puede o es llamado a quedarse solo tiene que hacerlo. Así que el Señor nos dice que el adulterio es un problema del corazón. Para el Señor, el adulterio no es un problema legal, sino es un problema espiritual. Y un problema espiritual no se soluciona con leyes. Un problema espiritual se soluciona con arrepentimiento y dependencia de la gracia y la misericordia de Dios. Esto quiere decir que legalmente, por fuera nosotros podemos ver a un matrimonio que es fiel. ¿Por qué? Porque se mantiene. Pero en su corazón hay adulterio. Y el Señor dice: estás adulterando. Así también podemos ver a un matrimonio que por la dureza de su corazón se disolvió, a un hombre que por la dureza de su corazón se divorció, una mujer que por la dureza de su corazón se divorció. Pero después se arrepintió, reconoció su pecado, conoció a alguien más, se casó y ahora está siendo fiel al Señor. Por lo exterior nosotros podemos decir: es un adúltero porque rompió la ley, pero tal vez en su corazón él está siendo fiel al Señor. Así que el adulterio es un problema del corazón, no es un problema legal. Y un problema legal, un problema del corazón, pero no se lo soluciona con leyes, sino con arrepentimiento y dependencia de la gracia y la misericordia de Dios, que puede renovar, y puede transformar y puede restaurar. El primer paso para salvar un matrimonio es poner la fidelidad a Dios en primer lugar. Entender que para Dios nunca el divorcio fue una opción, ni va a serlo. Y esto nos dice también a nosotros los matrimonios cristianos, que con frecuencia pasamos por alto cuál es el verdadero enemigo del matrimonio. No es la dificultad de la relación nomás. No se trata de que descuidamos esto y descuidamos aquello. El verdadero enemigo del matrimonio es la carne, la naturaleza pecadora, el viejo hombre, la vieja mujer que sigue ahí presente y activo en nuestro ser. Es nuestra naturaleza pecadora la que nos dice y nos inclina a portarnos mal con nuestras mujeres. Es nuestra naturaleza pecadora la que lleva a las mujeres a desear a otro hombre, a los hombres a desear a otra mujer. No se trata de descuidamos acá mi matrimonio, esto, aquello. Puede todo eso ayudar, pero no es el centro. Es nuestra naturaleza pecadora la que está queriendo que nosotros nos rebelemos en contra de Dios. Porque el matrimonio es algo espiritual. No se trata del problema de relación simplemente. Somos necios si no nos damos cuenta que nuestra naturaleza pecaminosa obviamente va a querer que nosotros pequemos contra Dios en nuestro matrimonio. Reconozcamos esto. Si queremos salvar nuestro matrimonio, pongamos nuestra fidelidad a Dios en primer lugar. Un segundo paso, un segundo costo, un segundo sacrificio para salvar un matrimonio: santificar el matrimonio. Santificar la relación matrimonial. Seguía Pablo diciendo en el versículo 12: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Yo sé que hay muchos cuyo caso es este. Están casados con un incrédulo. Pero también sé que, y es de repente triste y difícil de reconocer, que hay creyentes que están casados con un hombre, con una mujer, que religiosamente es cristiano, porque en realidad su corazón está lejos de Dios. Un hombre o una mujer que tiene su religión, pero que en realidad no tiene un corazón regenerado, y por eso es tan difícil llevar adelante el matrimonio, porque su corazón está lejos de Dios. Recordemos, si alguien ama al Señor no va a tener jamás, no va a tomar a la ligera jamás su matrimonio, porque es un asunto espiritual. Hay creyentes que están casados con cristianos religiosos, pero en realidad incrédulos, y tienen que llevar esta carga. Y el segundo paso para salvar el matrimonio es santificarlo. Decía el apóstol, el marido incrédulo es santificado. ¿Qué significa esto? ¿Que se salva? No. Santo es apartado para un propósito especial. Lo que el apóstol estaba diciendo aquí es que el creyente pone en contacto al hogar con la palabra de Dios y con el testimonio de Cristo. Así que un segundo paso para salvar un matrimonio en crisis es santificarlo. ¿Qué significa eso? Llenar el hogar de la palabra del Señor. Llenar el hogar del testimonio de Cristo. Buscar apoyo en oración. Buscar el apoyo de los hermanos más cercanos para estar orando por esa persona, por ese cónyuge incrédulo, incrédula. Eso significa santificar el matrimonio. Si nosotros nos dejamos, aquel creyente que tiene un hombre, una mujer incrédulo, incrédula a su lado, tiene que buscar más al Señor, santificar su hogar, santificar su matrimonio, llenándolo de la palabra del Señor. No hace mucho la hermana Mari del Valle contó su testimonio, que una vez su esposo le dijo, cuando él todavía no se había convertido, le dijo que si venía al templo, que ya no vuelva más nomás. Mejor nomás, si te querés ir, andate, pero si te vas no vuelva más. Y ella con temor y temblor vino y dice que estuvo orando toda la mañana y finalmente su marido le aceptó otra vez. Y más adelante, él fue salvo. Esto es santificar al cónyuge, santificar el hogar, llenarlo del testimonio de Cristo. Si hay alguien firme en el hogar, si alguien tiene un hombre, una mujer incrédulo, incrédula a su lado, o de nombre cristiano pero lejos del Señor, llene su hogar de la palabra del Señor y del testimonio de Cristo. Y el apóstol decía, si el incrédulo se separa, sepárese. Tal vez en este caso, en este contexto, significaba que el incrédulo se iba simplemente. En nuestro contexto, muchos llegan a separarse por lo duro que se ponen en el matrimonio. Algunos están viviendo en adulterio constantemente. Algunos están maltratando constantemente y conscientemente. Esta es una forma de separarse. Y no podemos juzgar a aquellos que tomaron la decisión de dejar ir a ese incrédulo, a esa incrédula, por esa situación. Porque a paz nos ha llamado el Señor. No conocemos todos los casos y en muchos casos legalmente no hay separación, pero el marido o la mujer con sus acciones se ha separado completamente. O por un pecado constante y consciente, o por un maltrato constante y consciente. Y muchos simplemente dicen, él se está separando. Y el apóstol dice, sepárese, a paz nos ha llamado el Señor. Pero hay algunos que tal vez decidan, por fe, seguir el siguiente paso. El último paso para salvar un matrimonio es esperar en Dios hasta la salvación del cónyuge. A veces a muchos les cuesta también ver de qué manera alguien se aferra tanto a su matrimonio, viendo que la otra parte está tan lejos ya. Y sin embargo, eso es algo muy bíblico. Porque decía el apóstol, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? El último paso, el que tal vez requiere un sacrificio más grande,
es esperar en Dios hasta la salvación del cónyuge. Porque quién sabe si por medio de tu testimonio vas a hacer salvo a tu marido, a tu esposa. No, a tu esposo no creyente, a tu esposa no creyente, o a tu esposo de nombre creyente, o a tu esposa de nombre creyente, pero en realidad con un corazón alejado del Señor. ¿Qué sabes tú, hombre o mujer, si no harás salvo a tu marido, a tu mujer? Es posible salvar un matrimonio, pero como vimos, cada paso es un costo, conlleva un costo muy grande, un sacrificio muy grande. En primer lugar, el Señor nos manda: no se separen. Esto quiere decir que voy a dejar mi orgullo de lado. Esto quiere decir que voy a tomar mi cruz y voy a hacer todo lo posible y voy a mantenerme firme y fiel. ¿Por qué? Porque yo soy primero fiel al Señor. En segundo lugar, un segundo paso es santificar el matrimonio. Si es que nuestro cónyuge es incrédulo, o si tiene nombre simplemente, o si tiene solamente una religión, llenar el hogar de la palabra del Señor, del testimonio de Cristo. Y un último paso, tal vez el más difícil: en fe, esperar en la promesa del Señor. Porque ¿qué sabes tú, hombre o mujer, si harás salvo a tu cónyuge? Tal vez hoy hay aquí matrimonios que están en crisis. Y aquellos que aman a Dios, aquellos que dicen: yo soy hijo de Dios. Estoy en un matrimonio en crisis, pero yo soy hijo de Dios. Yo amo a mi Dios. Quiero decirte, no yo, sino el Señor, no se separen. Poner la fidelidad a tu Dios en primer lugar y a base de eso comenzar a trabajar en tu matrimonio. No yo, sino el Señor, no se separen. Si hay aquí creyentes con cónyuge incrédulo o con cónyuge religiosamente cristiano, con el corazón tan duro, santifica tu matrimonio, santifica tu hogar, llenándolo de la palabra del Señor y del testimonio de Cristo. Y un último paso, esperar en Dios, que Él va a obrar, si es que este es el caso. Te invito a que ahí no estás, puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. Si estás en crisis hoy y amás a tu Dios, no pases por alto que el mayor enemigo de tu matrimonio no es el otro, ni siquiera la dificultad de la relación. Es la naturaleza pecadora que está inclinándonos siempre a rebelarnos contra el Señor. Pero recordá que el Señor hoy te dice: no te separes. ¿Querés ser fiel a mí? ¿Querés hacer mi voluntad? El Señor dice: no te separes. Mi Dios, tú conoces cada corazón, tú conoces cada situación. Señor, ayúdanos a reconocer que nuestro mayor enemigo es nuestra naturaleza pecadora, que obviamente en todo tiempo va a querer estirarnos para que nos rebelemos en contra de ti, pero que podamos entender, Señor, que tu voluntad para el matrimonio es fidelidad para toda la vida, porque ponemos nuestra fidelidad a ti en primer lugar. Mi Dios, que tu Espíritu pueda darnos hoy la confianza y el poder de vencer nuestra carne, Señor, para honrarte a ti. Y te ruego, Señor, que des fortaleza a aquellos hijos tuyos que están llevando adelante una relación con un incrédulo o con alguien que de nombre o tiene una religión pero que está tan lejos de ti porque no le importa su matrimonio, que tú le fortalezcas, le des la fuerza para santificar su hogar y para esperar en ti, Señor, porque nada hay imposible para ti. Que tu palabra pueda producir frutos en nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recobremos el matrimonio para el reino de nuestro Dios.